Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Cosas que la ciencia no alcanza a entender y que la lógica no puede resolver. Historias que pasan de boca en los pueblos. Relatos que los abuelos cuentan en voz baja cuando cae la noche. Y aunque muchos prefieren no creerlas, hay quienes las vivieron en carne propia y quedaron marcados para siempre. Esta es una de esas historias. Una historia real que le pasó a un hombre común y corriente, a su familia, en un lugar donde el sol quema la tierra pero la oscuridad guarda secretos terribles. Alfredo Morales era un hombre trabajador de 35 años que vivía en un pequeño pueblo al sur de Sonora. Era mecánico, tenía las manos callosas de tanto trabajar bajo el sol, arreglando coches viejos y camionetas que llegaban a su taller. No era rico, pero tampoco le faltaba nada. Vivía en una casa sencilla de adobe y ladrillo, con su esposa Rosa y su pequeña hija de apenas 2 meses, a quien habían puesto por nombre Lupita. La vida de Alfredo era tranquila. Se levantaba temprano, tomaba café, besaba a su esposa y a su niña, y se iba al taller. Por las tardes regresaba cansado pero feliz de tener un hogar al cual volver. Rosa se encargaba de la casa y de cuidar a la bebé, que era gordita y sonreía cada vez que veía a su papá. Todo parecía ir bien en la vida de esta familia. Todo parecía normal, pero las cosas comenzaron a cambiar una noche de octubre. Era viernes. Alfredo había llegado tarde porque tuvo que terminar de arreglar una camioneta que necesitaban para el día siguiente. Cenó rápido, se bañó y se acostó junto a Rosa, quien ya dormía profundamente con la pequeña Lupita en su cuna al lado de la cama. La casa estaba en silencio. Afuera, el viento soplaba suave entre los mezquites y se escuchaban los grillos cantar en la oscuridad. Alfredo cerró los ojos agotado y se quedó dormido casi de inmediato. No supo cuánto tiempo pasó, pero algo lo despertó en medio de la noche. Un sonido extraño, un ruido que venía de arriba, del techo de la casa. Al principio pensó que era un animal, tal vez un gato o una rata grande que andaba buscando comida. Pero el sonido no era de pisadas pequeñas. Era algo más pesado, algo que se arrastraba lentamente sobre las láminas del techo. Alfredo abrió los ojos en la oscuridad y se quedó quieto, escuchando. El ruido continuaba, raspaba, se movía de un lado a otro, justo encima del cuarto donde dormían. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se incorporó despacio, tratando de no despertar a Rosa, y aguzó el oído. El sonido se detuvo. Todo quedó en silencio nuevamente. Alfredo esperó unos segundos, pero no escuchó nada más. Pensó que tal vez había sido su imaginación, el cansancio jugándole una mala pasada. Suspiró y volvió a recostarse, aunque le costó trabajo volver a dormirse. Cada pequeño ruido de la noche lo ponía alerta. Pero el sueño terminó venciéndolo y al final se quedó dormido otra vez. A la mañana siguiente se levantó temprano como siempre. No le dio importancia a lo que había escuchado en la noche. Desayunó con Rosa, jugó un rato con Lupita y se fue al taller. El día transcurrió normal. Trabajó, comió un burrito que le llevó su esposa al mediodía y siguió trabajando hasta que cayó la tarde. Cuando regresó a su casa, ya oscureciendo, se encontró con algo que lo dejó helado. Don Chuy, su vecino de la casa de al lado, un señor mayor de pelo cano que siempre usaba sombrero, estaba parado frente a su puerta esperándolo. Tenía una expresión seria en el rostro, algo que no era común en él. Don Chuy era un hombre alegre, siempre con una sonrisa y un chiste listo, pero ahora lucía preocupado. «Buenas tardes, Don Chuy», lo saludó Alfredo mientras bajaba de su camioneta. «¿Pasa algo?». El viejo se acercó y bajó la voz, como si no quisiera que nadie más escuchara. «Alfredo, necesito decirte algo. Anoche vi algo en tu techo». Alfredo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿En mi techo? ¿Qué vio?». Don Chuy miró hacia arriba
hacia el techo de la casa de Alfredo y luego volvió a mirarlo a los ojos. Como a las 3 de la mañana salí porque mi perro no dejaba de ladrar. Y cuando salí lo vi. Había algo arriba de tu casa. Algo que se movía en círculos. No era un animal, Alfredo. Era algo más grande. Parecía una persona, pero se movía de una forma rara, como si estuviera gateando. Alfredo sintió que la sangre se le helaba. ¿Una persona en mi techo? Eso parecía. Le grité para que se fuera para espantarla. Y se fue. Saltó de tu techo al árbol y desapareció en la oscuridad. Pero yo sé lo que vi, Alfredo. Y no era nada bueno. Alfredo no supo qué decir. Recordó el ruido que había escuchado durante la noche. El arrastre. El peso sobre el techo. Ahora todo cobraba sentido, pero al mismo tiempo, nada tenía sentido. ¿Quién andaría en su techo en la madrugada? ¿Y por qué? Gracias por avisarme, don Chuy. Voy a estar pendiente. El viejo asintió y le puso una mano en el hombro. Ten cuidado, muchacho. Y cuida a tu familia. Hay cosas que andan de noche que no son de este mundo. Con esas palabras, don Chuy se fue caminando hacia su casa, dejando a Alfredo parado en la entrada con un nudo en el estómago. Esa noche Alfredo no pudo dormir bien. Le contó a Rosa lo que don Chuy le había dicho, pero ella trató de calmarlo. Tal vez fue un vagabundo, le dijo, o alguien que andaba tomado y se subió a la casa equivocada. Rosa siempre buscaba explicaciones lógicas para todo. Eso era algo que a Alfredo le gustaba de ella, pero esta vez sus palabras no lo tranquilizaron. Se acostaron temprano, pero Alfredo se quedó despierto, atento a cualquier sonido. Las horas pasaban lentas. Escuchaba la respiración suave de Rosa, los pequeños ruiditos que hacía Lupita al dormir, el viento afuera. Nada más. Cerca de las 2 de la mañana, cuando ya estaba a punto de quedarse dormido, lo escuchó otra vez. El mismo sonido de la noche anterior, algo pesado arrastrándose sobre el techo, pero esta vez era más claro, más fuerte, y se movía en círculos, justo como había dicho don Chuy. Alfredo se levantó de un salto. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Tomó una linterna que tenía en el buró y salió del cuarto sin hacer ruido. Caminó por el pasillo hasta la puerta de entrada y la abrió despacio. La noche estaba oscura. No había luna y las estrellas apenas iluminaban. Alfredo salió al patio y alzó la vista hacia el techo. Al principio no vio nada, solo las sombras y el contorno de las láminas. Pero entonces escuchó el ruido otra vez, más cerca, y encendió la linterna apuntando hacia arriba. Lo que vio lo dejó paralizado. Había una figura sobre el techo, una silueta oscura que se movía a gatas, dando vueltas en círculos lentos. No podía ver bien los detalles, pero la forma no era normal. Los brazos parecían demasiado largos, la espalda encorvada de una manera extraña. Y aunque no podía verle la cara, Alfredo sintió que esa cosa lo estaba mirando. «Oye», gritó Alfredo con la voz temblándole. «Bájate de ahí. ¿Qué haces en mi casa?» La figura se detuvo. Se quedó completamente inmóvil por un momento que pareció eterno. Alfredo apretó la linterna con fuerza, el miedo recorriéndole todo el cuerpo. Y entonces, sin previo aviso, la cosa se movió. Se lanzó del techo con una agilidad imposible, cayendo sobre el árbol cercano, y de ahí saltó hacia la oscuridad desapareciendo entre las sombras. Alfredo se quedó ahí parado, respirando agitado, con la linterna todavía encendida apuntando a la nada. No podía creer lo que acababa de ver. No era una persona normal. La forma en que se movía, la velocidad, todo estaba mal. Muy mal. Escuchó pasos detrás de él y se dio la vuelta rápidamente. Era Rosa, con Lupita en brazos y cara de preocupación. «¿Qué pasó? ¿Por qué gritaste?» Alfredo no supo qué decirle. Si le contaba lo que había visto pensaría que estaba loco. Pero tampoco podía mentirle. Había alguien en el techo. Lo vi. Se fue hacia allá, señaló con la linterna hacia donde la cosa había desaparecido. Rosa miró hacia la oscuridad y luego a su esposo. «¿Viste quién era?» «No, estaba muy oscuro. Pero no era normal, Rosa. La forma en que se movía no era normal». Entraron a la casa y cerraron la puerta con llave. Alfredo revisó todas las ventanas.
Se aseguró de que todo estuviera bien cerrado. Rosa acostó a Lupita y se quedó junto a ella. Esa noche ninguno de los dos durmió bien. Alfredo se quedó sentado en la sala, con un machete al lado esperando que amaneciera. Los días siguientes fueron tranquilos. No volvió a escuchar nada extraño en el techo. No volvió a ver ninguna figura rara. Alfredo empezó a pensar que tal vez había sido solo un susto, algo pasajero. Tal vez era algún enfermo que andaba por ahí y ya se había ido del pueblo. Quiso convencerse de eso. Pasó un mes completo sin que nada ocurriera. Noviembre llegó con sus vientos fríos del desierto. La vida regresó a la normalidad. Alfredo trabajaba en su taller. Rosa cuidaba de Lupita, que cada día estaba más grande y despierta. Las noches volvieron a ser silenciosas y tranquilas. Casi habían olvidado lo que había pasado. Pero entonces, una noche a finales de noviembre, todo volvió a empezar. Alfredo despertó otra vez en la madrugada. Eran las 3 de la mañana según el reloj en la pared. Y ahí estaba ese sonido otra vez. El arrastre sobre el techo. Los círculos lentos. Pero esta vez era diferente. Esta vez se escuchaba más fuerte, más insistente, como si esa cosa supiera que ellos estaban ahí adentro y quisiera entrar. Rosa también despertó. Se abrazó a Alfredo con los ojos muy abiertos. «Ya regresó», susurró con voz temblorosa. Alfredo se levantó y esta vez tomó el machete. Salió al patio nuevamente, con Rosa siguiéndolo y cargando a Lupita, que había empezado a llorar. Cuando llegaron afuera, vieron algo que les heló la sangre. No solo estaba en el techo, ahora estaba también Don Chuy, el vecino, gritando desde su casa. «Alfredo, está ahí, la veo. Es una bruja. Tienes que irte de aquí». Otros vecinos habían salido también, despertados por los gritos. Todos miraban hacia el techo de la casa de Alfredo. Y ahí estaba esa cosa, más visible esta vez porque alguien había prendido las luces de su patio. Era una mujer, o algo que parecía una mujer. Tenía el cabello largo y despeinado, la piel oscura y arrugada, los ojos brillantes en la oscuridad. Vestía algo que parecía ropa vieja y rasgada, pero lo peor era su boca. Estaba abierta, mostrando dientes amarillentos, y de ahí salía un sonido horrible, como un silbido mezclado con risas. La bruja los miraba desde arriba, dando vueltas en círculos, arrastrando sus manos huesudas sobre las láminas. Y sus ojos estaban fijos en una sola cosa, en la bebé que Rosa cargaba en brazos. Alfredo sintió un terror que nunca antes había experimentado. Sabía lo que era. Las historias que su abuela le contaba cuando era niño, las leyendas del pueblo, las brujas que robaban niños en la noche. Siempre pensó que eran solo cuentos, pero ahora estaba viendo una frente a él. «Vete de aquí», gritó Alfredo alzando el machete. «Deja en paz a mi familia». La bruja soltó una risa horrible que hizo que todos los perros del vecindario comenzaran a aullar. Y entonces, igual que la vez anterior, saltó del techo y desapareció en la oscuridad. Esa misma noche Alfredo tomó una decisión. No podían quedarse ahí. Empacaron lo poco que tenían en la camioneta: ropa, algunas cobijas, documentos importantes. A las 5 de la mañana, antes de que saliera el sol, dejaron el pueblo. Rosa lloraba en silencio mientras se alejaban de la única casa que habían conocido como hogar. Alfredo manejaba con las manos apretadas en el volante, mirando constantemente por el espejo retrovisor. Se fueron al norte, a otro pueblo más grande donde tenía un primo que les podía dar trabajo y un lugar donde quedarse. Llegaron al anochecer cansados y asustados. El primo de Alfredo los recibió bien. Les dio un cuarto pequeño en la parte de atrás de su casa. Era humilde pero seguro, o eso pensaron. Los primeros días fueron tranquilos. Alfredo consiguió trabajo en un taller mecánico. Rosa se dedicaba a cuidar a Lupita. Empezaban a sentirse seguros otra vez. Empezaban a creer que todo había quedado atrás. Pero las brujas no olvidan. Las brujas no se rinden cuando quieren algo. Una semana después de llegar al nuevo pueblo, los ruidos empezaron de nuevo. Primero fueron suaves, casi imperceptibles. Rosa pensó que eran ratas en el techo, pero Alfredo sabía la verdad. Reconocía ese sonido. El arrastre, los círculos, la había seguido.
Había encontrado a su familia. Alfredo no le dijo nada a Rosa para no asustarla más, pero cada noche se quedaba despierto, escuchando, y cada noche el sonido era más fuerte. La bruja se estaba acercando, se estaba atreviendo más. Una noche, 2 semanas después de haber llegado al pueblo, Alfredo despertó con un presentimiento horrible. Se levantó rápido y fue al cuarto donde dormían Rosa y Lupita. Cuando abrió la puerta, su corazón se detuvo. La ventana estaba abierta. Las cortinas se movían con el viento de la noche. La cuna de Lupita estaba vacía, y Rosa estaba en el suelo, desmayada, con una marca de rasguños en el brazo. No, susurró Alfredo. No. Corrió hacia la ventana y miró afuera. La noche estaba oscura y silenciosa. No había nadie. No había nada. Solo el viento y las estrellas. Lupita había desaparecido. Alfredo salió corriendo de la casa gritando el nombre de su hija. Despertó a todo el vecindario. Llamaron a la policía. Buscaron por todas partes. Revisaron cada casa, cada rincón del pueblo. Pero no encontraron nada. Ningún rastro. Ninguna pista. La bebé había desaparecido como si nunca hubiera existido. Rosa nunca se recuperó. Pasaba los días sentada junto a la ventana esperando que su hija regresara. Lloraba en silencio, abrazando la cobija vacía de Lupita. Alfredo buscó durante meses. Recorrió pueblos, preguntó a todo el mundo, ofreció recompensas. Pero nadie sabía nada. Nadie había visto nada, hasta que un día, un anciano del pueblo le contó la verdad que Alfredo ya sabía pero no quería aceptar. Cuando una bruja marca a un niño, no hay nada que puedas hacer. Ya es de ella. Puede tardar días, semanas o meses, pero al final siempre consigue lo que quiere. Así ha sido siempre, y así seguirá siendo. Alfredo regresó a su casa esa noche con el alma destrozada. Rosa lo esperaba en el mismo lugar de siempre, junto a la ventana, con la mirada perdida. Nunca volvieron a ver a Lupita. Nunca supieron qué fue de ella. Y aunque siguieron viviendo, buscando, esperando, una parte de ellos se quedó en esa noche oscura cuando la bruja finalmente consiguió lo que había venido a buscar. Dicen en el pueblo que todavía se escuchan los círculos en los techos de las casas donde hay bebés pequeños. Dicen que la bruja sigue ahí, en la oscuridad, esperando su próxima oportunidad. Y cuando la gente escucha esos sonidos, cierra bien sus ventanas, abraza fuerte a sus hijos y reza para que no sean los siguientes. Porque hay cosas en este mundo que no podemos entender. Hay cosas que la luz del día no puede alcanzar. Y hay pérdidas de las que nunca nos recuperamos. A veces pensamos que conocemos todos los rincones de nuestro país, que no hay nada que pueda sorprendernos o asustarnos en los lugares donde crecimos. Creemos que las leyendas son solo eso, historias que la gente inventa para asustar a los niños o para darle algo de emoción a los pueblos tranquilos. Pero hay ocasiones en las que la realidad supera cualquier cuento. Momentos en los que descubrimos que ciertas cosas existen, aunque no queramos creerlo. Esta es la historia de Felipe Ramírez, un hombre de 42 años originario de Puebla, que junto con su familia vivió una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre. Felipe era un hombre trabajador, de esos que pasan toda la semana en la oficina soñando con el fin de semana. Su escape favorito era acampar. Le encantaba empacar la camioneta con bolsas de dormir, la casa de campaña, la estufa portátil y todo lo necesario para pasar 2 días en la naturaleza. Su esposa María y sus 3 hijos, Daniela de 16 años, Andrés de 13 y el pequeño Carlitos de 8, compartían ese gusto por la aventura. Cada 15 días salían a explorar algún bosque o montaña cercana, buscando siempre lugares nuevos donde pudieran desconectarse del ruido de la ciudad. Ese viernes de octubre, Felipe llegó temprano a casa con una sonrisa en el rostro. Había encontrado en internet un lugar perfecto para acampar, un bosque en las afueras de Tlaxcala, que según las fotos se veía tranquilo y hermoso. Los árboles eran altos y tupidos. Había un pequeño río cerca y lo mejor de todo es que casi nadie iba a ese sitio. Sería como tener el bosque completo para ellos solos. María preparó sándwiches mientras los niños guardaban sus cosas en las mochilas.
La emoción se sentía en el aire. Carlitos no paraba de hablar sobre las fogatas y los malvaviscos que iban a asar. Daniela ya había hecho una lista de las canciones que cantarían en la noche. Andrés, siempre el más aventurero, había empacado su linterna nueva y su navaja suiza, convencido de que esta vez sí encontrarían huellas de algún animal salvaje. Salieron de Puebla cerca de las 4 de la tarde. El camino era largo pero agradable. Pasaron por pueblitos pequeños donde la gente los saludaba desde las puertas de sus casas. Conforme avanzaban, el paisaje se volvía más verde y el aire más fresco. Felipe manejaba tranquilo con la ventana abierta, mientras María leía en voz alta las indicaciones del mapa que había impreso. Llegaron al bosque cuando el sol ya empezaba a esconderse detrás de las montañas. La entrada era un camino de tierra que se adentraba entre los árboles. Felipe bajó la velocidad y avanzó despacio, esquivando las piedras y los hoyos del camino. El lugar era exactamente como en las fotos, incluso más bonito. Los árboles eran enormes. Sus ramas se entrelazaban arriba, formando como un techo natural que apenas dejaba pasar los últimos rayos del sol. Avanzaron unos 500 metros hasta que encontraron un claro perfecto para instalar el campamento. El espacio era amplio, plano y rodeado de árboles. A un lado se escuchaba el sonido del río. Felipe estacionó la camioneta y todos bajaron emocionados. El aire olía a tierra húmeda y a pino. Era perfecto. Mientras Felipe y Andrés comenzaban a armar la casa de campaña, Daniela ayudaba a su mamá a organizar las cosas de la cocina. Carlitos correteaba por todos lados recogiendo ramas secas para la fogata. Fue entonces cuando el niño se detuvo de repente y señaló hacia el fondo del bosque. «Papá, mira, hay una casa allá». Felipe levantó la vista y entrecerró los ojos. Entre los árboles, a unos 100 metros de donde estaban, se alcanzaba a ver una construcción de madera. No era grande, más bien parecía una cabaña vieja. Las paredes lucían desgastadas por el tiempo, y había ropa colgada en un tendedero improvisado entre dos árboles. Se veía humo saliendo de lo que probablemente era una chimenea. «Vaya, sí hay alguien viviendo aquí», dijo María acercándose a Felipe. «Bueno, el bosque es grande. Mientras no nos molesten no hay problema», respondió Felipe encogiéndose de hombros. Los niños miraron la cabaña con curiosidad por unos segundos más, pero pronto volvieron a sus tareas. La emoción de acampar era más fuerte que cualquier otra cosa. En media hora ya tenían todo listo. La casa de campaña estaba armada, las bolsas de dormir acomodadas adentro y la fogata prendida. María calentó sopa en la estufa portátil mientras Felipe preparaba las salchichas para asar. La noche cayó rápido en el bosque. De un momento a otro pasaron de la luz del atardecer a una oscuridad profunda que solo era interrumpida por el fuego de su fogata. Las estrellas brillaban arriba con una intensidad que jamás veían en la ciudad. El sonido del río y el crepitar de las llamas creaban una atmósfera perfecta. Comieron con apetito, riendo y contando chistes. Carlitos logró asar su malvavisco sin que se le cayera al fuego, algo que celebraron como un gran logro. Daniela puso música en su celular y todos cantaron canciones conocidas. Por un momento todo era felicidad y tranquilidad. Pero entonces Andrés se quedó callado de repente. Sus ojos estaban fijos en algo más allá del círculo de luz que creaba la fogata. «Oigan, ¿escucharon eso?» Todos guardaron silencio. Al principio no se oía nada fuera de lo normal, solo el viento moviendo las hojas de los árboles y el río a lo lejos. Pero luego lo escucharon. Un sonido como de ramas quebrándose, algo moviéndose entre los árboles. «Ha de ser un animal», dijo Felipe tratando de sonar tranquilo, aunque él también había notado que el sonido venía de arriba, de las copas de los árboles, y ningún animal normal se movería así. El sonido se detuvo. Esperaron unos segundos más, pero no volvió a repetirse. María sugirió que ya era tarde y que deberían irse a dormir. Los niños, aunque todavía emocionados, empezaron a mostrar señales de cansancio. Felipe apagó la fogata con tierra y agua mientras María llevaba a los niños a la casa de campaña. Antes de meterse, Felipe dio una última mirada alrededor del campamento. Todo parecía estar en orden. La camioneta estaba cerrada.
la comida guardada en las hieleras para que no atrajera animales. Pero algo en el ambiente le provocaba una sensación extraña, como si alguien los estuviera observando. Sacudió la cabeza tratando de quitarse esa idea y se metió a la casa de campaña. Adentro, María ya había acomodado a los niños en sus bolsas de dormir. Carlitos se quedó dormido casi al instante. Daniela y Andrés todavía susurraban entre ellos sobre los planes para el día siguiente. Felipe se acomodó al lado de María y cerró los ojos, esperando que el sueño llegara pronto. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando un sonido lo despertó. Abrió los ojos en la oscuridad total de la casa de campaña. Su corazón latía rápido. Algo afuera se estaba moviendo. No era el viento. Eran pasos, o algo parecido a pasos, pero más ligeros, como si alguien caminara despacio alrededor de la casa de campaña. Se quedó completamente quieto, con todos los sentidos alerta. El sonido continuó por unos segundos más, y luego se detuvo justo del lado donde estaban las cabezas de todos. Felipe contuvo la respiración. Podía sentir que había algo o alguien del otro lado de la delgada tela de la casa de campaña, separados por apenas unos centímetros. Felipe apretó la mano de María sin hacer ruido. Ella también estaba despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando. Del otro lado de la tela se escuchaba una respiración lenta y pesada, como si alguien estuviera oliendo el aire. El corazón de Felipe latía tan fuerte que pensó que lo escucharían. Pasaron los segundos que parecieron horas. Entonces, tan silencioso como había llegado, el sonido se alejó. Felipe esperó varios minutos más antes de atreverse a moverse. Con mucho cuidado abrió apenas la cremallera de la casa de campaña y asomó la cabeza. La luz de la luna iluminaba débilmente el campamento. No había nadie. Todo parecía estar exactamente como lo habían dejado. Tal vez fue un animal, susurró María cuando Felipe volvió a cerrar la casa de campaña. Sí, debe haber sido eso, respondió él, aunque en su interior sabía que ningún animal se movía de esa manera, ni se quedaba tanto tiempo en un solo lugar observando. El resto de la noche intentaron dormir, pero les costó trabajo. Cada sonido del bosque los ponía alertas. Cuando finalmente amaneció, todos se sintieron aliviados de ver la luz del día colarse entre los árboles. Los niños despertaron de buen humor, sin saber nada de lo que había pasado en la noche. Desayunaron pan dulce con café y chocolate caliente. Felipe le propuso a María ir al pueblo más cercano a comprar algunas cosas que les hacían falta. Necesitaban más hielo para la hielera y tal vez algunas verduras frescas para hacer una comida mejor ese día. Dejaron a los niños jugando cerca del campamento, con la instrucción de no alejarse y de quedarse siempre donde pudieran ver la casa de campaña. Felipe y María subieron a la camioneta y tomaron el camino de tierra de regreso a la carretera. Según el mapa, había un pueblito a unos 20 minutos de ahí. El pueblo era pequeño, de esos donde todo mundo se conoce. Las casas eran humildes pero limpias, con sus paredes pintadas de colores brillantes. En la plaza había una tienda de abarrotes que también servía como carnicería y verdulería. Felipe estacionó la camioneta afuera y ambos entraron. Adentro había un señor mayor atendiendo y dos mujeres platicando cerca del mostrador. Cuando Felipe y María entraron, las conversaciones se detuvieron y todos los miraron con una mezcla de curiosidad y algo que parecía preocupación. «Buenos días», saludó Felipe con una sonrisa. «Venimos a comprar algunas cosas». «Buenos días», respondió el señor sin dejar de mirarlos fijamente. «¿De dónde vienen?» «De Puebla. Estamos acampando en el bosque que está como a 20 minutos de aquí», explicó María mientras tomaba una canasta. El silencio que siguió fue incómodo. Las dos mujeres se miraron entre ellas con los ojos muy abiertos. El señor dejó lo que estaba haciendo y se acercó al mostrador apoyando las manos sobre la superficie. «¿En qué parte del bosque?», preguntó con un tono serio que hizo que Felipe sintiera un escalofrío en la espalda. «Pues entramos por el camino de tierra. Avanzamos hasta encontrar un claro grande. Hay una cabaña cerca. Parece que vive gente ahí», explicó Felipe. Las mujeres se santiguaron. Una de ellas negó con la cabeza lentamente.
Tienen que irse de ahí, dijo el señor sin rodeos. Tienen que irse ahora mismo. María dejó la canasta en el suelo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese lugar? El señor suspiró y las dos mujeres se acercaron más. Una de ellas, una señora de unos 60 años con el cabello recogido en un chongo, habló con voz temblorosa. Ese bosque no es seguro, especialmente por las noches. Ahí viven ellas. ¿Ellas quién?, preguntó Felipe, aunque algo dentro de él ya no quería saber la respuesta. Las brujas, dijo la otra mujer, más joven pero igual de seria. Son mujeres que viven en esa cabaña. De día parecen normales, pero cuando cae la noche se transforman. Salen a los árboles a buscar a quien alimentarse. Felipe y María se miraron. Cualquier otra persona habría soltado una carcajada ante semejante historia, pero había algo en la forma en que estas personas hablaban, en el miedo genuino que se reflejaba en sus rostros, que no dejaba espacio para las dudas. Miren, nosotros no inventamos estas cosas para asustar a los turistas, continuó el señor. Hace 5 años una familia como ustedes fue a acampar ahí. Solo los papás regresaron. Decían que algo se había llevado a su hija en medio de la noche. La policía buscó por días, pero nunca encontraron nada, ni rastro de la niña. Nosotros anoche escuchamos algo, admitió María con voz débil. Algo que caminaba alrededor de nuestra casa de campaña. Las mujeres volvieron a santiguarse. Son ellas, las están vigilando. Ya saben que están ahí, dijo la señora mayor. Por favor, váyanse antes de que caiga la noche. No dejen que las brujas regresen. Felipe sintió que las piernas le temblaban. Compró rápidamente lo que necesitaban. Pagó y salió casi corriendo de la tienda con María. En el camino de regreso al campamento ninguno de los dos habló. Las palabras de la gente del pueblo resonaban en sus cabezas. Cuando llegaron al campamento encontraron a los niños jugando tranquilos. Daniela leía un libro recostada en una manta. Andrés intentaba hacer figuras con ramas y Carlitos perseguía mariposas. Todo parecía tan normal, tan pacífico bajo la luz del sol, que por un momento Felipe pensó que tal vez la gente del pueblo solo estaba exagerando historias viejas. Felipe y María reunieron a los niños y les contaron lo que habían escuchado en el pueblo. Como era de esperarse, los dos mayores se rieron. «Ay, papá, esas son solo leyendas que inventan para darle misterio al pueblo», dijo Daniela sin levantar la vista de su libro. «Sí, seguro lo hacen para que vaya más gente y gasten dinero en sus tiendas», agregó Andrés. Carlitos se veía un poco asustado, pero al ver que sus hermanos mayores no le daban importancia, él también se encogió de hombros y volvió a jugar. María miró a Felipe con preocupación, pero él decidió que no valía la pena arruinar el fin de semana por historias de pueblo. Quizás todo había sido una coincidencia. Pasaron el resto del día explorando cerca del río, cocinando y disfrutando del bosque. Pero conforme el sol comenzó a descender nuevamente, Felipe sintió que el miedo volvía a crecer en su pecho. Esa noche la fogata parecía más pequeña, la oscuridad más profunda. Los niños seguían de buen humor, pero María y Felipe no podían dejar de mirar hacia los árboles que los rodeaban. Cada sombra parecía moverse, cada sonido era amplificado por el silencio del bosque. «Deberíamos dormir temprano», sugirió María tratando de sonar casual. Los niños protestaron un poco, pero finalmente accedieron. A las 9 de la noche ya todos estaban dentro de la casa de campaña. Felipe dejó una linterna encendida en el centro. Nadie hablaba, pero todos estaban despiertos, escuchando. Pasó 1 hora, luego otra. El cansancio empezaba a vencerlos cuando Carlitos se sentó de repente en su bolsa de dormir. «Mamá, hay alguien afuera». Todos se quedaron helados. Y entonces lo escucharon. No era un solo sonido esta vez. Eran varios. Como si varias personas o cosas caminaran alrededor de la casa de campaña. Pasos lentos, pausados, rodeándolos. Felipe agarró la linterna más grande que tenían. Andrés se acercó a su papá y Daniela abrazó a Carlitos. María rezaba en voz baja. Los pasos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Daban vueltas y vueltas alrededor de ellos. Entonces escucharon algo que les heló la sangre. Una voz de mujer, dulce pero extraña, casi como un canto. «Vengan, salgan, queremos jugar». Carlitos empezó a llorar. Daniela lo apretó más fuerte contra ella. Los pasos se detuvieron todos al mismo tiempo.
como si las cosas afuera estuvieran esperando una respuesta. «Nadie se mueve», susurró Felipe con voz firme aunque sus manos temblaban. «Nadie sale de aquí». El silencio que siguió fue peor que los sonidos. Podían sentir que afuera había presencias, muchas, solo esperando. El aire dentro de la casa de campaña se sentía pesado, difícil de respirar. De repente uno de los lados de la casa de campaña se hundió hacia adentro, como si algo la estuviera empujando con fuerza. María gritó. La tela se estiró tanto que parecía que se iba a romper. Podían ver la forma de unos dedos largos presionando desde afuera. Felipe gritó y empujó hacia afuera con todas sus fuerzas. La presión cedió. Escucharon algo parecido a una risa, múltiples risas agudas que venían de todas direcciones, y entonces, tan rápido como había empezado, todo se detuvo. El silencio regresó al bosque. Solo se escuchaba el río a lo lejos y el viento en los árboles. Felipe mantuvo la linterna encendida y a su familia cerca. Nadie durmió esa noche. Se quedaron abrazados, esperando que llegara el amanecer. Cuando los primeros rayos de sol tocaron la casa de campaña, Felipe fue el primero en salir. Todo estaba en su lugar. No había huellas, no había señales de nada. Era como si la noche anterior no hubiera pasado. Pero él sabía que sí había pasado. Todos lo sabían. «Nos vamos ahora», dijo con voz que no admitía discusión. Nadie protestó, ni siquiera los niños. En silencio empacaron todo. Metieron las cosas a la camioneta sin importar el orden. Solo querían salir de ahí lo más rápido posible. Eran cerca de las 7 de la mañana cuando estaban listos para irse. Felipe hizo un último recorrido visual del campamento para asegurarse de no olvidar nada. Fue entonces cuando notó algo que no había visto antes. En el árbol más cercano a donde habían dormido había unas marcas en la corteza, arañazos profundos, como de garras, y eran recientes. La madera clara del interior del árbol todavía se veía fresca. «Papá, vámonos ya», rogó Daniela desde la camioneta. Felipe estaba a punto de subir cuando escuchó a Carlitos gritar desde el asiento trasero. «Miren arriba». Todos levantaron la vista al mismo tiempo hacia las copas de los árboles. Ahí, entre las ramas más altas, había figuras. Varias figuras de mujeres agachadas, mirándolos. No se movían, solo observaban. Sus ojos brillaban con un color amarillento incluso con la luz del día. Una de ellas sonrió mostrando dientes que parecían demasiado largos, demasiado afilados. Felipe arrancó la camioneta y pisó el acelerador. Las llantas levantaron tierra y piedras mientras salían disparados por el camino. Por el espejo retrovisor, vio cómo las figuras bajaban de los árboles con movimientos que no eran humanos, demasiado rápidos, demasiado fluidos. Pero la camioneta ya estaba lo suficientemente lejos. Manejó sin parar hasta llegar a la carretera principal. Solo cuando vio otros autos y señales de civilización, se atrevió a bajar la velocidad. María lloraba en silencio. Los niños estaban pálidos y callados. Llegaron a casa esa misma tarde. Descargaron las cosas de la camioneta sin hablar mucho. Cada uno se fue a su habitación a descansar. Felipe se quedó en la sala mirando al vacío. Esa noche, cuando todos ya estaban dormidos, Felipe se levantó y revisó que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Se asomó por la ventana de la sala hacia la calle oscura. Todo parecía normal, pero justo cuando estaba a punto de cerrar la cortina, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Al otro lado de la calle, de pie bajo la luz de un poste, había una mujer mirando hacia su casa. Sus ojos brillaban con ese mismo color amarillento que había visto en el bosque. Lo miraba directamente a través de la ventana y sonreía. Felipe cerró la cortina de golpe y retrocedió. Cuando volvió a mirar unos segundos después, la mujer ya no estaba, pero él sabía que no había sido su imaginación. Los días siguientes, Felipe intentó convencerse de que todo había sido producto del miedo y el cansancio. Trató de volver a su rutina normal. Iba a trabajar, regresaba a casa, cenaba con su familia. Pero las noches eran diferentes. Cada noche revisaba las puertas y ventanas varias veces. Cada noche miraba hacia la calle, esperando no ver nada, pero temiendo ver algo. María tampoco era la misma.
Había perdido peso y tenía ojeras profundas. Los niños ya no hablaban de acampar. Carlitos tenía pesadillas y se despertaba gritando. Daniela ahora dormía con la luz encendida. Andrés había guardado todo su equipo de campamento en el fondo de su closet y no quería ni verlo. Pasó una semana, luego 2. Felipe empezó a pensar que tal vez habían dejado atrás lo que fuera que hubiera en ese bosque. Quizás no podían seguirlos tan lejos de su territorio. Quizás estaban a salvo en la ciudad. Pero el viernes por la noche, exactamente 2 semanas después de haber regresado del bosque, Felipe despertó con un sonido. Era un rasguñar en la ventana de su habitación. Se quedó inmóvil en la cama escuchando. El sonido venía del segundo piso. Nadie podía estar ahí arriba sin una escalera. El rasguñar continuó, lento, pausado, como garras arrastrándose sobre el vidrio. Felipe volteó lentamente hacia la ventana. Las cortinas estaban cerradas, pero podía ver una sombra del otro lado. Una figura humana, pero en una posición imposible, como si estuviera pegada al vidrio desde afuera. María también estaba despierta ahora, agarrando la mano de Felipe con tanta fuerza que le dolía. Entonces, escucharon la voz, la misma voz dulce y extraña que habían escuchado en el bosque. Nos llevamos prestado algo de ustedes. Vinimos a devolverlo. El rasguñar en la ventana se detuvo. Pero escucharon algo mucho peor. La puerta de la recámara de Carlitos, abriéndose lentamente en el pasillo. Felipe saltó de la cama y corrió hacia la habitación de su hijo. María iba detrás de él gritando. Cuando Felipe abrió la puerta de la habitación de Carlitos, la ventana estaba abierta de par en par. Las cortinas se movían con el viento nocturno. La cama estaba vacía. La bolsa de dormir de Carlitos, la que había usado en el campamento, estaba en el piso doblada cuidadosamente en un cuadro perfecto. Felipe corrió a la ventana y se asomó. En la calle, bajo la luz del poste, vio a su hijo. Carlitos caminaba de la mano con una mujer alta y delgada. El niño miraba hacia adelante sin expresión, como si estuviera dormido con los ojos abiertos. La mujer volteó hacia arriba y miró directamente a Felipe, y sonrió. Felipe gritó el nombre de su hijo y corrió escaleras abajo. María lo siguió tropezándose. Daniela y Andrés salieron de sus habitaciones asustados. Para cuando Felipe logró abrir la puerta de la casa y salir a la calle, ya no había nadie. La calle estaba completamente vacía. Solo el viento moviendo las hojas secas en el pavimento. Llamaron a la policía. Vinieron patrullas, hicieron preguntas, buscaron por todo el vecindario. Revisaron cámaras de seguridad, pero ninguna había captado nada. Era como si Carlitos simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Los oficiales hablaron de secuestros, de trata de personas, de búsquedas que durarían semanas. Pero Felipe sabía la verdad. María sabía la verdad. Y cuando miraban hacia la calle por las noches, a veces veían aquella figura de mujer parada bajo el poste de luz, solo observando, esperando. Los meses pasaron y Carlitos nunca regresó. Felipe y María pusieron carteles, hablaron con medios de comunicación, contrataron investigadores. Nada. Era como si su hijo menor nunca hubiera existido. Como si el bosque se lo hubiera llevado y hubiera cerrado esa puerta para siempre. La familia se mudó a otra ciudad tratando de empezar de nuevo. Pero no importaba a dónde fueran. Algunas noches, cuando todo estaba oscuro y silencioso, escuchaban el rasguñar en las ventanas. Y sabían que ellas seguían ahí, esperando, recordándoles que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que viven en los rincones olvidados de los bosques, cosas que la gente del pueblo conoce pero de las que nadie habla. Y Felipe Ramírez aprendió de la forma más dolorosa posible que no todas las leyendas son solo historias, que a veces lo que nos cuentan en los pueblos pequeños es una advertencia que él no escuchó a tiempo. Ahora cada vez que pasa cerca de un bosque, baja la mirada y acelera el paso, porque sabe que entre esos árboles podría haber algo observándolo desde arriba, algo con ojos amarillos y sonrisa de dientes afilados, algo que todavía recuerda su olor, su rostro, su familia. Y lo peor de todo es que en las noches más oscuras, cuando el silencio es absoluto,
Felipe jura que puede escuchar la voz de Carlitos llamándolo desde algún lugar lejano, pero nunca se atreve a seguir ese sonido, porque en el fondo de su corazón sabe que si lo hace, si regresa a ese bosque buscando a su hijo, esta vez él tampoco regresará. Las brujas de Tlaxcala siguen ahí, en su cabaña del bosque, esperando a que lleguen más visitantes que no crean en las advertencias. Y cada tanto, cuando encuentran a alguien que les interesa, salen de sus árboles en la oscuridad de la noche para reclamar lo que consideran suyo. Esta historia es real. Los nombres fueron cambiados por respeto a la familia. Pero si algún día deciden ir a acampar a un bosque en Tlaxcala y ven una cabaña vieja entre los árboles, si escuchan voces dulces llamándolos en la noche, si ven figuras moviéndose en las copas de los árboles, no se queden a averiguar qué son. Corran y no miren atrás, porque hay cosas que es mejor dejar en paz, y lugares donde los humanos simplemente no deberíamos estar.